Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí vamos a hacerle un nuevo video con estas baterías que son de unas UPS que ya están fuera de servicio. Aquí vamos a organizar estas baterías y vamos a hacer diversas conexiones tanto en serie como paralelo o serie paralelos. Vamos a hacer diversas pruebas, vamos a realizar todas estas conexiones y vamos a mostrarles a ustedes cómo se hacen todos los procesos de conexiones y explicarles cómo se distribuyen los voltajes y las corrientes. No se vayan muchachos y quédense en el video para ver cómo se hace todo esto, así que continuemos. Aquí para empezar les voy a mostrar estas dos baterías que hacen parte de una misma UPS y estas otras dos baterías también hacían parte de una misma UPS. Como pueden ver son muy distintas ambas, pero ambas son de 12 voltios, aunque el amperaje en cada par varía bastante. Como pueden ver, esta es de 12 voltios y trabaja con 7.5 amperios. Estas son de 12 voltios y tiene 9.0 amperios. Bueno, como pueden ver, ya el voltaje de estas baterías ha variado bastante porque han tenido bastante tiempo estacionadas sin ningún trabajo después que salieron de circulación. Entonces algunas pueden tener 12 voltios, otras pueden tener mucho menos, otras pueden estar en 11 voltios y sucesivamente puede variar bastante. Entonces, aquí el proceso que voy a realizar es, vamos a hacer, como les comenté, primero vamos a hacer una conexión en serie y se las voy a explicar cómo va a ser todo este proceso de mediciones y conexiones. También podemos mirar que todo esto esté bastante organizado para que no vaya a haber ningún problema, cuáles serían los riesgos de las conexiones en paralelo, como en otros videos he mirado que dicen que puede ser peligroso conectar las baterías en modo paralelo, porque ya en paralelo habría una diferencia de corriente y podría ser bastante fatal. Entonces todo eso vamos a hablarlo aquí en este video y vamos a empezar con las pruebas y las explicaciones. Ahora vamos a hacer primero la conexión en serie y vamos a hacer la breve explicación. Aquí puse que las baterías son de 10 amperios todas, aunque todas están bien de 12 voltios. Pues puse de 10 amperios para no enredarnos tantos en los cálculos y mediciones y en las cuentas que vamos a realizar, ya que cada batería, como pude decirle, unas son de 9 amperios y otras son de 7 amperios. Pero aquí vamos a hacer un claro ejemplo para no enredarnos tantos. Aquí las puse todas de 10 amperios. Bueno, entonces ahora vamos a hacer, digamos, las conexiones primero aquí en hoja y después las hacemos con las baterías, paso a paso. Para empezar, aquí podemos ver 4 baterías dibujadas. Ahora vamos a hacer las respectivas conexiones desde una batería hacia la otra. Empezamos en circuito serie, empezamos desde el borne negativo hacia el positivo. Ahora conectamos desde el otro negativo hacia el positivo. Lo mismo en esta otra, negativo, positivo. Bien, ahora tenemos la salida de acá en el negativo y tenemos la otra salida de por acá desde el positivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con estas conexiones. Como pueden ver, aquí en estas conexiones, digamos que el voltaje se suma. Digamos que sería 12 voltios más 12 más 12 más 12. Me estaría dando un valor de 48 voltios. Aquí colocamos 48 voltios. Y el amperaje tenemos 10 amperios más 10 más 10 más 10. Pero en circuito serie el amperaje no se suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quedarían los 48 voltios con los mismos 10 amperios. Así sucesivamente es como se organizan las conexiones en batería en modo serie. Ahora, como les digo, entonces el voltaje se suma y la corriente en amperios se mantiene. Entonces, aquí podemos deducir que este es el proceso de medir las baterías o organizarlas en circuito serie. Vean cómo queda el voltaje y cómo queda el amperaje.
Bueno, como les comenté al inicio del video, les comenté que estas baterías están bastante fuera de circulación hace un buen rato, entonces no han recibido la suficiente carga para estar en su totalidad. Entonces, como les dije, este voltaje puede variar. Vamos a medir esta primera, aquí. Aquí puede verse que me marca 11 voltios, 11.50. Allá se puede ver en el multímetro. Ahora, vamos a medir esta otra y esta me marca 8 voltios. Esta ahora me marca 10 voltios. Y esta, veamos a ver cuánto me da. 12 voltios. Quiere decir que esta es la batería más cargada. Pero de todos modos vamos a hacer la prueba y vamos a determinar cómo son los circuitos en serie. Ahora vamos a hacer las conexiones para ver cómo queda. Conectamos aquí negativo, positivo de una batería con otra. Aquí conectamos nuevamente negativo, positivo. Y conectamos ahora nuevamente negativo con positivo. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer alguna conexión con estas baterías para hacer un funcionamiento de algún artefacto, los dos bornes principales de alimentación podrían ser ambos extremos, el negativo de este extremo y el positivo de este otro extremo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer las mediciones. Voy a echar un poquito la cámara un poquito más hacia atrás y vamos a hacer las conexiones. Tengan en cuenta que en el multímetro siempre la parte roja, las puntas rojas y la punta negra van siempre en el color que corresponda a la batería. Ahora vamos a hacer la prueba de voltaje a ver cuánto se elevó. Si las baterías estuvieran cargadas a 12 voltios cada una, me darían un total de 48 voltios, pero como están algunas deficientes, obviamente nos va a dar un poco menos. Vamos a mirar cuánto nos da. Vean que ahí me está dando 41.50 voltios en corriente directa. ¿Qué quiere decir esto? Que en circuito serie el voltaje se suma, pero el amperaje queda siendo el mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos un motor, digamos un motor que trabaje si queremos que el motor trabaje. Lo que quiero decir con esto es que si tuviéramos un motor que trabaje, digamos, a 48 voltios, estas baterías, el voltaje, las podemos suministrar a que trabajen con las 4 baterías. Digamos que si tenemos 4 baterías de 12 voltios, la podemos poner en serie para que el motor trabaje a 48 voltios. Ya que no tengamos una batería única de 48 voltios. Pero ¿qué pasa aquí? Que el voltaje de tal vez me podría dar velocidad en el motor, pero como queda con los mismos 10 amperios, entonces lo que pasa es algo, que tal vez el motor tendría velocidad por bastante voltaje, pero no tendría fuerza por falta de corriente. Eso sería lo que estaría pasando. Entonces, si queremos velocidad, aumentamos el voltaje, pero si queremos fuerza, tenemos que aumentar la corriente, y la corriente la vamos a aumentar ahora con el siguiente circuito. Ahora vamos a realizar la siguiente conexión en paralelo. Ahora, ¿cómo son las conexiones en paralelo? Entonces, podemos hacer lo siguiente: positivo con positivo. Ahora, nuevamente, positivo desde aquí con positivo, y nuevamente aquí positivo con positivo. Bien, y tendríamos ahora una salida. Ahora, la siguiente conexión ahora con los negativos sería negativo con negativo, nuevamente negativo con negativo, y una vez más negativo con negativo. Y aquí tendríamos la siguiente salida de voltaje
para la conexión que se realice. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que aquí el voltaje, como podemos ver, las baterías son de 12 voltios. En paralelo, los voltajes no se suman. Los voltajes quedarían el mismo. Quedarían los mismos 12 voltios. Mismos 12 voltios. Y el amperaje, aquí tendríamos algo distinto. Que aquí tenemos 10, 10, 10 y 10 amperios. Pero el voltaje sí se suma. Quedarían entonces 40 amperios. Eso es lo que pasa con la corriente en este sentido en circuito paralelo. Como les dije, el voltaje se mantiene y la corriente en amperios se multiplica. Ahora, vamos a hacer las conexiones ahora con las baterías y vamos a ver el resultado. Bueno, ahora vamos a hacer la conexión en paralelo y vamos a ver los resultados de todo el voltaje en cuanto nos queda. Ahora, vamos a ver. Vamos a hacer primero la conexión de las bases positivas. Aquí conectamos nuevamente en la otra. Aquí conectamos en la otra positiva. Y al final conectamos la última positiva. Aquí tenemos todas las conexiones positivas conectadas, entrelazadas entre sí. Ahora vamos a hacer las conexiones negativas. Aquí tenemos esta. Conectamos la otra, conectamos la otra y por último esta. Bueno, aquí se puede ver todas las partes negativas conectadas. Tengan en cuenta que en corriente directa en una batería al positivo se le llama positivo y al negativo negativo, no se le dice neutro o línea, no, nada de eso, ya eso queda para corriente alterna. Listo, ahora vamos a hacer la medición en voltios a ver en cuánto queda. Vamos a medir y miraremos de cuánto es el voltaje. Podemos elegir dos extremos, sea este o sea este otro. Entonces voy a elegir este que está aquí a ver en cuánto tengo el voltaje. Vamos a ver. Tengo casi 12 voltios. Vean. Vamos a colocar bien estas puntas aquí. Y vamos a acercar la cámara hacia el multímetro para que puedan observar mejor. Ahí tienen 11.92, casi 12 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay algunas baterías deficientes, entonces digamos que ya el voltaje se une en uno solo y ahí podemos comprender y mirar y determinar cómo estaría dado el voltaje definitivo. Saben que en paralelo el voltaje queda lo mismo, pero la corriente sí se multiplica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un motor que trabaje a 12 voltios y queremos que la corriente o que tenga mucha más fuerza, la corriente aquí nos ayuda a que el motor tenga mucha más fuerza en su modo de trabajo, pero quedarían con los mismos 12 voltajes. Entonces, como les dije al inicio del video, ¿cuál es el problema o peligrosidad de este circuito paralelo? ¿Qué quiere decir esto? Que como la corriente es un poco más elevada y la corriente es lo más peligroso en el fluido eléctrico, mucho más peligroso que el voltaje. Sabe que el que hace daño no es tanto el voltaje sino la corriente o los amperios. Entonces tengan mucho en cuenta ese punto para que no vayan a tener algún tipo de accidente más adelante. Bueno muchachos, aquí les estoy mostrando el sistema paralelo en baterías con estas 4 baterías que ando con el mismo voltaje pero con una corriente mucho más elevada. Ahora vamos a hacer un sistema, digamos que si tenemos un motor que trabaje, digamos que si queremos, ya miramos que el motor, si queremos velocidad, colocamos las baterías en serie, pero si queremos fuerza, colocamos las baterías en paralelo, pero si queremos fuerza y velocidad, colocamos un circuito serie paralelo y es el que vamos a hacer en este momento. No se vayan que vamos a hacer el siguiente video que es serie paralelo o llamado sistema mixto. Aquí para continuar, ahora tenemos un circuito serie paralelo o mixto, como le podrían llamar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿Cómo serían estas conexiones? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería colocar la parte negativa
con un positivo. De esta forma. Esto aquí ya vendría siendo una parte en serie. Ahora, entonces desde este positivo, perdón, desde este negativo ahora conectamos desde aquí, conectamos hacia este negativo. Vean toda la vuelta que dio, dejando esta de por medio. Ahora vamos a hacer la conexión desde este positivo, desde aquí hasta este negativo. Entonces, aquí ahora conectamos desde este negativo hasta este positivo. Aquí se puede determinar que tenemos un circuito ya determinado que se llama serie paralelo. Entonces, aquí se puede ver, tenemos desde aquí hasta acá sería paralelo y desde aquí hasta acá sería paralelo, pero aquí tenemos negativo, positivo sería serie, negativo, positivo sería serie. Entonces positivo y positivo paralelo, negativo y negativo paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este es un sistema serie paralelo. Ahora, vamos a ver el resultado de los voltajes. Vamos a determinar que en este voltaje aquí, cada batería tiene 12 voltios. Entonces, aquí ya nos está quedando como se mostró aquí en el circuito paralelo, que quedó el mismo voltaje, o en el circuito serie que quedó digamos 48 voltios y en este me quedaron 12. En este va a pasar algo muy distinto, que aquí el voltaje me va a quedar de 24 voltios. Como se puede apreciar aquí en cada batería, se puede ver que cada una tiene 10 amperios. Entonces, digamos que aquí nuevamente les muestro, en circuito serie nos quedó 10 amperios, en paralelo nos quedó 40 amperios y en este caso va a quedar, digamos, por encima de 10 y por debajo de 40. Entonces, aquí los tenemos, 10, 40 amperios. Entonces, digamos que aquí no les voy a dar un valor exacto, porque aquí tendríamos que sacar un cálculo, pero en ese caso tendríamos que tener un motor en funcionamiento. Tenemos que tener en cuenta que para conseguir el amperaje de este circuito, no solamente se basa en que esta parte que tenemos aquí de estos amperios, tanto en serie como paralelo, sea la adecuada. Aquí esto va a variar bastante. Digamos que en ese caso sabemos que el equipo podría tener un poco más de fuerza por la corriente. Entonces aquí tendríamos que sacar un cálculo. Digamos que tendría que ser tal vez intensidad, digamos, de la potencia que se da en vatios y se divide por el voltaje. Entonces, ya sacando los cálculos estos con la placa que tenga el motor que vamos a alimentar con estas baterías según el voltaje, aquí podemos sacar la resistencia total para saber en cuánto nos podría quedar la intensidad que se da en amperios. Entonces, sabemos que la intensidad que recorre por un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando necesitamos sacar el valor en amperaje que dan estas baterías, se da en modo trabajo en el sistema que vayamos a alimentar. Resumiendo todo este proceso, el valor en amperios adecuado que debería darme este sistema sería de un total de 20 amperios. Todo en total. Entonces, ese sería el cálculo de el circuito serie paralelo. Ahora voy a mostrarles con estas baterías nuevamente por tercera prueba. Vamos a hacer el circuito serie paralelo, a ver cómo nos va. Entonces, empezando desde aquí, desde este punto negativo, conectamos una parte en serie con este positivo. Y aquí tendríamos un sistema en serie. Ahora conectamos otro sistema en serie que sería desde
este negativo desde la tercera batería hasta la cuarta. Negativo, positivo. Aquí ya tenemos dos sistemas en serie. Ahora vamos con el sistema en paralelo. En paralelo colocamos ahora en esta parte positivo y con la tercera batería colocamos en el positivo. Aquí la tenemos. Y ahora la siguiente conexión va a ser desde la segunda batería. Conectamos negativo con el último negativo. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos el sistema paralelo y sistema serie. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya aquí está organizado en un circuito mixto o serie paralelo, como le puedan llamar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas mediciones? Estas mediciones podemos medirla, y si vamos a hacer una conexión para alimentación, tendríamos que alimentar desde el positivo de la primera batería y el negativo de la última batería. Entonces, vamos a probar a ver qué pasa. ¿Cuánto voltaje nos estaría dando? Nos está dando 21.8 voltios. 21.84 voltios. ¿Por qué da ese voltaje? Como les dije al inicio del video, las baterías algunas están deficientes de voltaje y aquí se reduce todo a la vez. Entonces, también la podemos agarrar. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la alimentación desde aquí, de la misma batería? Vamos a ver qué pasa. Nos está dando los 12 voltios. ¿Ya? Entonces, si la agarramos desde este punto, también nos está dando 21 voltios. Ahí se puede ver los 21 voltios. Bien, entonces, ¿qué sucede con todo esto? Aquí les voy a explicar ya. Si van a hacer una conexión, como les dije, pueden agarrar desde borne hasta el último positivo o negativo. ¿Qué pasa si invierten las puntas del multímetro? Aquí, vean lo que pasa. Te va a dar el mismo valor en voltios, pero con un signo menos delante del 2 que está en la pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está midiendo de forma incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que medirlo como manda la indicación y siguiendo los códigos de colores. Bueno, mi gente, este video ha sido todo por el momento. Esta realización de circuito mixto. Y pues espero que este video les guste, que sea de su agrado. Y si les gustó, por favor, compartan, se suscriben a este canal, me ayudarían demasiado. Y espero que les sirva de mucho en algún proyecto que tengan. Y nos vemos en un video más. Hasta la próxima, nos vemos.